Dios les bendiga. Hoy estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La palabra de Dios, hermanos, es algo que nosotros debemos de considerar, porque aquí, una vez más, el Señor Jesucristo le está hablando a las iglesias. Este periodo es el periodo que donde se da la reforma de la iglesia o el protestantismo. Ahí es donde comienza a, a revelarse muchas cosas de la palabra de Dios. Pero, ¿en qué periodo fue que estaba o funcionó esta iglesia? Fue en el periodo de 1453 a 1648 después de Cristo. Ahora, ¿qué significa Sardis? Sardis significa remanente o piedra preciosa. Ese es el significado de Sardis, que viene de una raíz hebrea que significa aquellos que escapan o han escapado. De la raíz hebrea viene esta palabra. La mayor parte de miembros estaban entregados completamente a las prácticas paganas. Esta iglesia, hermano, era una iglesia que estaba entregado a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ese era el ambiente y ese era lo que se vivía en ese tiempo. No les importaba estar dentro de una iglesia, sino que ellos vivían como ellos querían y vivían como que fueran paganos. Esos eran los frutos de ellos. Así como dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 del verso 2 al 5. Ahora, recibe una advertencia esta iglesia. Le dice de que si no se arrepiente de todos sus actos o de esa vida que llevaba, el Señor iba a venir como ladrón y no iba a saber la hora en la cual el Señor iba a llegar. Ahora, el Señor quería que se convirtieran de toda la liturgia o de todo lo que ellos estaban haciendo o de la ortodoxia que ellos practicaban. Y, y si no se arrepentían, es que Él iba a venir como ladrón en la noche. Pero yo quiero aclarar esta palabra, ortodoxia, conjunto de doctrinas, opiniones y decisiones y revelaciones de la iglesia. Eso significa ortodoxia. Ahora, nosotros sabemos también de que como hijos de Dios y como cristianos que somos, debemos nosotros de vivir una vida uh, de una manera diferente a como vivíamos anteriormente. Esa vida ya no tenemos que llevarla. Ahora, pero esta iglesia de Sardis, hermano, era una iglesia que, que realmente estaba muerta, muerta, oiga bien, porque hacían todas las cosas que hace un creyente, pero sus obras eran muertas. ¿Por qué razón? Porque no fluía el Espíritu Santo en sus vidas. No fluía.
nada del poder del Espíritu Santo en todo su ser. Y vamos a ir analizando cada uno de estos versículos. No los vamos a leer todos, sino que vamos a leer algunos y vamos a mencionar qué es lo que sucede a través de las escrituras cuando el Señor les mencionaba. Y dice el verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que estaba hablando era Jesucristo nuestro Señor. Él estaba hablando directamente con Juan y él mencionaba, dice, y voy a detenerme en esto, dice, escribe al ángel de la iglesia. Ahora, ¿quién es este ángel? Este ángel, hermano, es el pastor de la iglesia. Este ángel no es nada más ni menos que el pastor de la iglesia. Y por eso es que el mensaje iba directamente al pastor. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y dice, el que tiene los 7 espíritus, que es el Señor, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus y las 7 estrellas, esas 7 estrellas son 7 pastores también. Los 7 espíritus también se refiere a lo que es el líder de la congregación. Entonces, el Señor le estaba hablando directamente a esta iglesia y directamente al pastor. Y dice más adelante, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y realmente, hermano, ellos, voy a estar diciendo esto en casi todos los versículos que vamos a leer. Ellos querían aparentar de que hacían bien las cosas porque adoraban, pero sus obras eran muertas. Clamaban, pero sus obras eran muertas. No tenía nada. ¿Por qué? Porque ellos querían estar vivos, pero en realidad estaban muertos, como que si no hubieran recibido a Cristo en su corazón. Y dice en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Habían cosas en ellos que ya habían muerto, pero habían unas todavía que estaban vivas, que estaban a punto de morir. Dentro de las congregaciones, hermano, el pueblo de Dios está en esta condición. Sus obras, partes, están muertas, pero hay unas que están vivas. Pero esas que están vivas, debemos de avivarlas, debemos de fortalecerlas para que cobren vida las otras que ya están muertas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos es porque no nos arrepentimos de haber vivido o de estar viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Por lo tanto, debemos de avivar esas obras en nuestro corazón, en nuestra vida, para que el Señor no venga como ladrón en la noche, o mucho menos de que el Señor quite nuestro nombre del libro de la vida. No, de ninguna manera. Dios no quiere eso. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor no había hallado nada agradable en esta iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos llegamos a la iglesia y llegamos con corazones apagados, con corazones quizás por compromiso? Estamos dentro de la iglesia o quizás porque nos han rogado de que lleguemos y no hemos adquirido aquel compromiso con el Señor, sino que lo hacemos el compromiso con el hombre, el ser humano. Y eso no es así. Uno tiene que
tener un compromiso con el Señor para que Dios comience a ministrar nuestra vida y que Él haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, dándonos la fortaleza y la seguridad. Esa unción que es derramada de lo alto debe de estar en la vida de todo creyente, siempre y cuando el creyente se compromete en adorar y servir a nuestro Padre Celestial. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué es lo que has recibido y oído? Son esas cosas? Lo que recibió es al Señor Jesucristo en su corazón. Y lo que había oído es la palabra de Dios. Esas dos cosas, y en primer lugar, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón debe de ser real, debe de ser algo especial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es grande y maravilloso. Por lo tanto, nosotros debemos de guardar todas esas cosas y estar seguros de que Dios es el que está ministrando por medio del Espíritu Santo nuestra vida y que nosotros nos arrepintamos y que nosotros nos acerquemos a Él. No va a ser obra más que del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. No es porque nosotros eh, tengamos un conocimiento pleno de la palabra de Dios, o no es porque nosotros podamos hacer o desenvolvernos bien dentro de la iglesia. No, eso no es así, porque el Señor va a usar a quien Él quiere y aquel que es lleno del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios el que nos hace a nosotros llegar a un arrepentimiento genuino, llegar a ser un verdadero adorador, llegar a la obra de Dios o llegar a la iglesia a desempeñar algún privilegio, no para vanagloriarme, ni mucho menos para lucirme, sino para adorar y servirle al Señor. Eso es lo que el Señor quiere en cada vida, en cada corazón. Y guárdalo, dice, y arrepiéntete. El arrepentimiento es lo que nos va a llevar a nosotros a la presencia de Dios. Y dice más adelante, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Ahora, si nosotros no cuidamos que el Señor siga morando en nuestro corazón, si no atendemos y si no vivimos conforme la palabra de Dios y no guardamos todo eso en nuestra vida, y si no hay ningún arrepentimiento, no dude de que el Señor va a borrar su nombre del libro de la vida. El Señor no va a permitir de que usted esté creyendo de que está bien, pero su nombre va a estar borrado de ese libro de la vida. Ahora, en el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este es el nombre de la iglesia, remanente. El remanente es el que le da fuerza a una iglesia. Hoy en día, hermanos, hoy en día, usted puede ver todas esas iglesias donde hacen tanto desorden, como que si no fueran iglesias cristianas, pareciera como que si fueran iglesias mundanas. Entonces, pero allí en esas iglesias, hermano, es por demás que no haya un remanente, por lo menos mínimo, pero hay un remanente que adora de verdad al Señor. Y por ese remanente que está allí, por esa adoración que este remanente eleva hacia el Señor y su clamor, es que estas iglesias todavía están funcionando, pero necesitan arrepentirse, porque si no, de lo contrario, ellos van a ser eliminados del libro de la vida.
Por lo tanto, nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso. Dios es el único que puede obrar en cada corazón y en cada uno de nosotros. Verso 5 dice lo más lindo. Mire lo que dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nosotros debemos de ser vencedores. El arrepentimiento nos va a llevar a eso, a que seamos vencedores. Y si somos vencedores, el Señor nos va a borrar el nombre del libro de la vida. Su nombre y el mío van a permanecer en el libro de la vida. Y el Señor nos va a vestir con esas vestiduras blancas. O sea, nos va a vestir de santidad por medio del Espíritu Santo para que nosotros lo adoremos y para que nosotros le sirvamos de todo corazón. Por lo tanto, Dios tiene planes con cada uno de nosotros y dice, por si eso fuera poco, que Él confesará su nombre y el mío delante de su Padre y delante de los ángeles de Dios. Por eso nosotros debemos de convertirnos en vencedores. Debemos de vencer toda obra del maligno en nuestra vida para que Dios ministre con autoridad nuestro corazón y que todo lo que nosotros hagamos prospere espiritualmente y que nuestra vida esté bien delante de la presencia de Dios para que Dios comience a obrar, no como esta iglesia de Sardis, que decían que estaban vivos, pero estaban muertos. Y todas las cosas que ellos hacían eran obras muertas porque el Espíritu Santo no moraba en ellos, porque la unción del Espíritu no habitaba en sus vidas. Por eso es que esta iglesia de Sardis, que fue la iglesia reformada, no tenía vida. Era una iglesia completamente muerta, sin frutos. Pero usted y yo, gracias a Dios, que tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina para que podamos vivir una vida consagrada a nuestro Padre Celestial y que los frutos que nosotros demos van a ser dignos de arrepentimiento y esos frutos que nosotros demos, nuestro Padre Celestial lo va a ver con agrado y nos va a bendecir y nuestro nombre permanecerá en el libro de la vida. Que Dios les bendiga.